Bendiciones a todos, espero que todos ustedes se encuentren bien en el día de hoy. Hoy vamos a leer Hechos capítulo 9, versículos 26 a 28. Oremos. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Padre, sabemos que siempre estás con nosotros y que podemos confiar en ti con todas nuestras cargas y nuestras debilidades. Y Señor, en el día de hoy, nosotros queremos aprender más de ti. Nosotros queremos conocerte más. Nosotros queremos ser más como Jesús. Y Señor, como hijos amados, te pido que nos ayudes a entender tu palabra y a tener la sabiduría para poder aplicarla a nuestras vidas. Te amamos, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Hechos capítulo 9, versículos 26 a 28. Okay. Este pasaje está hablando del apóstol Pablo, o en este contexto, él todavía se llamaba Saulo. Y tenemos que entender que, muchos cristianos piensan que cuando Saulo se convirtió en cristiano, que su nombre cambió en ese momento. Pero eso no es el caso. Saulo era su nombre en hebreo, pero Pablo era su nombre romano, creo. Entonces, Pablo tenía estos dos nombres, pero cuando él fue a los gentiles para predicar el evangelio entre ellos, entonces la Biblia empezó a solo darle el nombre Pablo, aunque él tenía todavía el nombre Saulo y Pablo, dos nombres. Ok, pero está hablando de Pablo o de Saulo en este pasaje. Dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Ok, tenemos que entender que Saulo, antes de convertirse en cristiano, él perseguía la iglesia de Dios. Podemos decir básicamente que él asesinaba a los cristianos, porque en el caso de Esteban, cuando Esteban fue asesinado por su fe en Jesús, Saulo estaba ahí y él estaba aprobando lo que sucedía a Esteban. Y también la Biblia dice que Saulo ponía preso a muchos hombres y mujeres de la fe. Entonces él estaba tratando de acabar con la iglesia, pero mientras él iba a la ciudad de Damasco, Jesús se le apareció y le cambió la vida. Y después de eso, Saulo se hizo cristiano y empezó a predicar en el nombre de Jesús. Y de hecho, mientras él estaba en Damasco, como un nuevo creyente, él estaba hablando poderosamente en el nombre de Cristo, y los judíos que estaban ahí trataron de asesinarlo, porque él estaba hablando en el nombre de Jesús. Entonces, Saulo se arrepintió y se hizo cristiano. Pero cuando él llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Ellos pensaban que Saulo no era un creyente de verdad. Pensaban que él era me imagino que ellos estaban pensando que él pretendía ser cristiano para meterse en su círculo, para acabar con ellos, pues. Pero eso no era el caso. Saulo de verdad había conocido a Jesús, pero él no pudo convencerles a los otros cristianos que estaban ahí de eso. Y por eso el discípulo Bernabé lo tomó y lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Bernabé convenció a los apóstoles que Saulo había sido salvo de verdad. Y quiero que veamos algo muy interesante en Hechos capítulo 4, versículo 36. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, entonces este hombre era el mismo Bernabé de capítulo 9, que traducido es hijo de consolación. ¿Ok? Bernabé, su nombre
significaba hijo de consolación. O en otras traducciones podemos decir que era hijo de ánimo, hijo de exhortación. Entonces, aquí en Hechos capítulo 9, en nuestro pasaje, vemos que Bernabé estaba cumpliendo el significado de su nombre, ¿verdad? Él estaba consolando a Saulo, porque vino al lado de Saulo y le defendió. Y también él estaba animando a los otros cristianos que aceptaran a Saulo en la comunión de la iglesia. Y yo me imagino que todo esto era muy difícil para Saulo, ¿verdad? Porque él había encarcelado a muchos cristianos, él había tratado de acabar con la iglesia, él había perseguido a los cristianos de una manera brutal. Y me imagino, no puedo necesariamente probar esto de la escritura, pero me imagino que él tenía esos pensamientos en su mente, que él estaba pensando en esto, que estas personas no me van a aceptar porque yo he hecho tanto daño a sus familias y a sus iglesias, no me van a aceptar. Puede ser que Saulo todavía tenía vergüenza en su corazón por las cosas que él había hecho. Pero aquí viene Bernabé, el hijo de consolación, y consuela a Saulo y anima a los creyentes que lo acepten en su comunión. Y eso es lo que pasa. Versículo 28. Y Saulo estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y también versículo 29 dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Esa palabra es muy difícil. Y disputaba con los griegos. Entonces, Saulo había venido a Jerusalén. Los creyentes no le aceptaban por un rato, pero después de eso, Bernabé vino a su lado y lo apoyó. Y después los apóstoles le aceptaron en comunión con ellos y por eso Saulo pudo cumplir su ministerio allí en Jerusalén. Entonces, ¿qué aplicación tiene esto para nosotros? Bueno, mis hermanos, en el día de hoy hay muchos cristianos que necesitan un Bernabé en sus vidas. Hay muchos cristianos que están pasando por momentos difíciles, que están luchando con la tentación y con el pecado y con las dudas. Hay muchos cristianos que no saben qué es su propósito en este mundo, no saben si tienen dones espirituales y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces es nuestra responsabilidad como una familia animar y exhortar y consolar a esos cristianos que están pasando por dificultades. Y nosotros podemos apoyar a nuestros hermanos en la fe de muchas maneras. Puede ser financieramente, puede ser espiritualmente con un estudio bíblico. Hay muchos cristianos nuevos en la fe que necesitan que alguien los discipule. Podemos servir en los diferentes ministerios que nuestras iglesias tienen, porque muchas veces lo que pasa es que hay como un grupo muy pequeño de cristianos en una iglesia que lo hacen todo. Pero eso no debe ser. Nosotros debemos apoyar los ministerios que hay en nuestras iglesias. Y hay diferentes maneras de hacer eso. Entonces, hay que consolar a los que tienen mucho dolor en sus vidas, los que están sufriendo. Hay que exhortar a los que no están cumpliendo su propósito, porque como cristianos a veces nos ponemos perezosos y necesitamos que alguien venga a nuestro lado para decirnos que, hermano, en adelante, hay que servir a Dios de todo corazón. Y también hay que animar a los que tienen dudas, a los que han sido siervos fieles por muchos años, pero no han visto mucho fruto en su ministerio. Hermanos, hay que pedirle a Dios, Señor, ayúdanos a ser como Bernabé, hijos e hijas
de consolación y de ánimo. Cristianos maduros en la fe que apoyamos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, aunque han sido cristianos por un día o por 100 años, no importa. Todos los creyentes necesitamos recibir apoyo de otros creyentes. Nosotros somos una familia, ¿verdad? Y por eso debemos servir a nuestro Padre a través de el servicio que le ofrecemos al hermano que está a nuestro lado, ¿verdad? Entonces, en conclusión, hay que apoyar a los que hay a nuestro alrededor. Hay que ser como Bernabé. Porque Saulo es muy probable que tenía muchas cosas en su conciencia. Él no iba a poder convencer a los hermanos que él era genuino, auténtico. Pero Bernabé vino a su lado para ayudarle. Y nosotros debemos ser más como él. Espero que este devocional sea de mucha bendición para todos ustedes. Que Dios los bendiga y los guarde siempre en nuestro Señor Jesucristo. Amén.